Bueno, en estos días estaba yo con un amigo organizando unos ciclos de charlas, unos ciclos cuyo tema eran las vanguardias artísticas y varias vanguardias que presentamos en varios días, una de ellas fue el futurismo. Y para prepararme en este tema estudié un texto del líder de esta vanguardia, el líder llamado Filippo Tommaso Marinetti, un texto de él llamado Manifiestos y Textos Futuristas. Y me parece que son de bastante interés como para dedicarle este video. Por un lado hay muchas cosas, muchas posturas de Marinetti que resuenan con la actualidad. Posturas que yo incluso creo que son consonantes con las que hoy abanderan ciertos progresistas. Y también, a pesar de que Marinetti es un fascista, y esto es muy curioso también, y quizás de las primeras cosas que voy a intentar defender, lo cual no es muy difícil honestamente si se ponen a leer el texto ya mencionado, de las primeras cosas que quiero defender es que Marinetti es un ultra progresista, es quizás de las figuras más excesivamente progresistas que podemos encontrar. Obviamente hay que definir qué entiende él por progreso y a qué se diferencia la postura de él con los hoy llamados progresistas. Y esto muy acorde a varias discusiones que yo he tenido con varios amigos, los cuales han intentado igualar tanto el fascismo con el pensamiento reaccionario, cosa que yo intento pelear, y creo que la figura de Marinetti yo creo que es complicada para sostener esta igualación. Por ejemplo, Marinetti nos dirá en este texto: temedlo todo del pasado carcomido, esperadlo todo del porvenir, confiad en el progreso, que siempre tiene razón, hasta cuando es injusto, porque es el movimiento, la vida, la lucha, la esperanza. Confiad en el progreso, nos dice Marinetti, que siempre tiene razón. Yo creo que esta frase es suficiente para sostener la postura de que Marinetti, un fascista, era también progresista. También nos dice: guardaos de intentar la crítica del progreso, aun cuando sea impostor, pérfido, asesino, ladrón, incendiario, el progreso siempre tiene la razón. Claramente vamos a matizar, porque soy consciente que hoy progresismo significa otra cosa muy distinta a la que tiene en mente Marinetti. Yo creo que una de las grandes diferencias, o la gran diferencia entre el progresismo actual y este progresismo de Marinetti, este futurismo, progresismo de Marinetti, es precisamente la noción del futuro que se está defendiendo. Marinetti se pelea con los anarquistas y los comunistas que están buscando una revolución que nos encamine a una paz futura, a una humanidad abrazada todos juntos, una humanidad feliz, sin estados, sin guerras. Marinetti dirá que esto es un imposible. Marinetti dice: afirmamos la inquietud continua. Incluso Marinetti sería un gran revolucionario, sería un ultra revolucionario. Él afirma la revolución constante como la revolución misma de los motores. Marinetti dirá que la concepción anarquista detiene esta evolución, esta revolución, la detiene en el momento en el que la humanidad alcance este porvenir soñado, este porvenir ideal donde se encuentra esta paz universal. Para él, esto es un estúpido anhelo. Hay una frase futurista que el mismo Marinetti cita en su texto, que dice: al temblor de la tierra, su único aliado, los futuristas dedican estas ruinas de Roma y Atenas. Si con algo se pelea Marinetti es principalmente con el pasado, con lo que él llama los pasatistas. Si bien él es un futurista, no podría ser menos que sus enemigos sean los que él llama pasatistas o pasadistas, que yo podría bien identificar como los reaccionarios, porque el mismo Marinetti utiliza esta palabra de forma peyorativa. El Marinetti, en el mismo manifiesto futurista, se pelea tanto con los profesores, los antropólogos, los museos, los arqueólogos, todas estas personas y profesiones que intentan rescatarnos el pasado, que intentan traernos al presente las cosas del pasado. Si fuera por Marinetti, destruyamos estas ruinas de Roma y Atenas, dejemos de mirar al pasado y más bien sigamos revolucionando los motores del progreso. También Marinetti, siendo un poeta, se pelea con toda esta poesía nostálgica que considera incluso un veneno intelectual.
Dice Marinetti, al claro de luna nostálgico, sentimental o lujuriosa, oponemos, en fin, el heroísmo injusto y cruel que domina la fiebre conquistadora de los motores. Y esto muy acorde a la noción de hombre que está intentando defender, lo que él llama el hombre multiplicado. El hombre multiplicado es casi una especie de hombre máquina. El hombre se fusiona de cierta forma con la máquina, con el motor. Es un hombre sin raíces, es un hombre sin prejuicios, sin dolor físico ni dolor moral. Marinetti se pelea claramente con este pasado clericalista, y yo creo que de forma muy nietzscheana. Creo que hay mucho de Nietzsche en Marinetti, porque en Marinetti hay una afirmación extrema y exacerbada de la misma vida, y por lo tanto una negación de todo aquello que él interpreta como trabas para la misma vida, entre esas cosas la moral. Hay una defensa tanto de la originalidad como del heroísmo. Marinetti habla bastante de lo que llama instintos heroicos, y yo creo que aquí él está entendiendo por instintos esa voluntad de poder, la misma vida que desea y anhela ese poder. O también puede ser este impulso vital bergsoniano, esta vida que de cierta forma se dirige siempre hacia adelante, sobrepasando y destruyendo esos obstáculos para que la vida se siga afirmando constantemente. Por tal motivo hay un valor positivo de la temeridad, la valentía y una negación, un rechazo a lo que él llama la cobardía. Nos gusta la sangre que brota de las arterias y todo lo demás es cobardía, nos dice Marinetti. También nos dice: con nosotros empieza el reinado del hombre sin raíces, el hombre multiplicado que se mezcla al hierro, se nutre de electricidad y no comprende más que la voluptuosidad del peligro y el heroísmo cotidiano. El hombre, sin tener que luchar ya por conquistar el sustento, concibe al final la idea pura de la meta ascensional. Su voluntad y su ambición se multiplican. Todas las demasías arden en todas las almas. La emulación se encarniza con lo imposible, purificándose en una atmósfera de velocidad y de peligro. Hay un arquetipo propio de la mitología griega que una vez en este canal también habíamos repasado en videos anteriores. Ese arquetipo es el titanismo, el titán, la figura del titán, que me parece que es muy acorde a este prototipo que nos está comentando Marinetti. Marinetti, diría yo, propone un titanismo. El titán es este dios previo a los dioses olímpicos, este dios primario, caracterizado más bien por una fuerza bruta, primigenia, una fuerza más instintiva, una fuerza indiferente al fin. Este concepto lo tomé una vez de Bachofen, un video que le dediqué, y Bachofen se refería por titanismo a una época en la cual el fundamento de la sociedad era el derecho de la fuerza. Era la fuerza bruta que podían imprimir los hombres sobre sí mismos y claramente sobre la mujer. Movidos no por fines que podríamos llamar nobles, sino por los apetitos más primeros o más básicos. Otro filósofo de este mismo contexto, de esta misma Italia, pero que toma un camino muy diferente, habiendo sido también partidario del fascismo en su momento, fue Julius Evola. Y él hace una precisión a este arquetipo del titán, hace una precisión hablando de un titán específico, que es Prometeo. Y habla de este titanismo prometeico. Prometeo, si se acuerdan bien, es un titán que lucha en el bando de los dioses olímpicos para encerrar al resto de titanes. A Prometeo muchas veces se le ha querido identificar con la figura de Cristo, otras veces más bien se parece a la figura de Lucifer. Y yo me inclino más a esta identificación de Prometeo con Lucifer, porque este dios es aquel que roba el fuego a los dioses, que le roba el fuego a Zeus, para entregárselo después a los hombres. Aquí lo interesante es que un poder que provenía de las manos de este dios gobernante que era Zeus, este poder que podríamos llamar legítimo, pasa a las manos de un dios titánico, de una entidad titánica, de una fuerza primigenia, caótica y desmesurada. Y este titán es el que nos da después el fuego, nos da ese poder. Julius Evola hace la analogía de este robo del fuego, de este poder olímpico, con la misma capacidad que nos otorga la tecnología y la ilusión de poder adquirir estos dones divinos, digámoslo así, que por medio de la tecnología podríamos adquirir, como por ejemplo la inmortalidad.
Y esto muy de la mano también con la filosofía imperante de este momento, el humanismo, el positivismo y demás, muy propio de lo que llamamos la inversión teológica, en donde quitamos la figura de Dios para poner a la figura del hombre. Ahora el hombre ocupa ese puesto que le correspondía a Dios y su poder es ilimitado. O por lo menos después, como había dicho, después de haber domesticado a la naturaleza, su único límite sería el mismo, sería la misma humanidad en guerras constantes contra sí misma, todas ambicionando ese poder, ese fuego de Zeus, ese fuego venido del cielo, robado del cielo. Habíamos leído que Marinetti propone un heroísmo que él mismo llama y califica de injusto y cruel. Este heroísmo que propone Marinetti yo diría que es titánico. Se podría comparar este tipo de héroe con el héroe griego por excelencia. Pongamos por ejemplo a Hércules. Este sería un héroe olímpico, quien se gana la inmortalidad por medio del don que le concede estos dioses olímpicos. Y además, después de realizar estos trabajos, pues muy famosos del mito de Heracles o Hércules. También hay un mito en el cual el mismo Prometeo seduce a Hércules para que éste robe la manzana que le concedía la inmortalidad, una manzana que estaba en el jardín de las Hespérides. Hércules la roba, pero gracias a Atenea, este la vuelve a dejar en su lugar. El héroe en este caso decide mesurarse por esta razón olímpica representada por Atenea. Esto no ocurre en esta propuesta de hombre que nos ofrecía Marinetti, en este hombre multiplicado. Y se puede observar precisamente en este ataque que hace Marinetti respecto a la moral. Dice Marinetti, por ejemplo, el dolor moral, la bondad, la ternura y el amor, únicos venenos corrosivos de la inagotable energía vital, únicos interruptores de nuestra potente electricidad fisiológica. Marinetti comparte mucho esta postura que tiene Nietzsche respecto a lo que es la conmiseración o la compasión, la misericordia. En un video nosotros hablamos de eso, lo pongo en pantalla por si lo quieren ver, pero aquí ambos parecen estar entendiendo esto como una especie de traba para esta misma vida que se afirma a sí misma, pero que se debilita en el momento en el que se contagia del dolor del otro. Esto lo podemos ver en Nietzsche, en El Anticristo, quizás sea el libro más polémico y más claro respecto a esto, en donde aparece esta frase polémica de Nietzsche, donde él dice: los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. Marinetti parece estar a favor de esto, incluso yo creo que con esto podemos entender aquello de la guerra como higiene del mundo. La guerra acaba con los débiles, mientras que le da paso a la historia a los vencedores, a los más fuertes. Aunque Marinetti también deja clara su diferencia que tiene con Nietzsche. Considera a Nietzsche un reaccionario, en el sentido de que para Marinetti lo que hace Nietzsche es apelar a referentes antiguos, a héroes griegos o mitologías precristianas, y que en esto se basa esa propuesta nietzscheana del superhombre. Marinetti ataca lo que hoy llamaríamos amor. Para Marinetti este amor es producto de la literatura. Por ejemplo, los celos, dice Marinetti, que no es otra cosa que un resultado literario de la vanidad donjuanesca. Esta literatura, esta poesía romántica, lo considera también un veneno intelectual. Marinetti va a proponer la exaltación de la belleza al motor, a la belleza de la máquina, a la belleza de la violencia y la velocidad, en contraposición a esta belleza clásica, a esta belleza romántica de la mujer. Marinetti se enfrenta completamente a este amor ideal hacia una mujer, y el sexo lo ve reducido simplemente para la reproducción de la especie. Dice Marinetti, la vida carnal quedará reducida a la estricta función conservadora de la especie, ganando con ello el tipo humano. También dice, el inmenso amor romántico quedará reducido a la simple cópula para la conservación de la especie, y el contacto de las epidermis se verá, al fin, libre de todo misterio acicalador, de toda pimienta estimulante, de pecado y de toda vanidad donjuanesca, sencilla función corporal, como el comer y el beber.
De aquí podemos entender una polémica frase en este manifiesto futurista en donde Marinetti dice: queremos glorificar el desprecio a la mujer, entre muchas otras cosas, como la guerra, que califica de única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo y demás cosas. ¿A qué se refiere Marinetti con esto tan polémico, a esto de desprecio a la mujer? Él dice: este odio contra el amor tiránico es el que hemos resumido en esta frase, el desprecio de la mujer. Bueno, por lo menos aquí no nos está diciendo que se refiere a lo que hoy conocemos como mujer ontológicamente. Bueno, hoy conocemos entre comillas porque al parecer la pregunta de qué es una mujer es difícil hoy de contestar para muchos, pero el punto es que no se refiere a ninguna mujer individual. Se refiere más bien a ese rol tradicional, al rol de la esposa, la madre, la enfermera, la pasiva o la amorosa. Él se pelea con estos receptáculos de amor. Considera que el amor es una dulce cadena. Adormece al hombre, le impide superarse. Es nocivo, el amor es una cosa nociva. Dice Marinetti: despreciamos el horrible y embarazoso amor, que entorpece la marcha del hombre y le impide salir de sí mismo, desdoblarse, superarse, para convertirse en lo que nosotros llamamos el hombre multiplicado. Y en muchas otras frases deja claro que no tiene problemas con las mujeres individuales, tanto que en un momento en este libro llega a defender el derecho a la mujer. Dice Marinetti: en este esfuerzo de liberación, las sufragistas son nuestras mejores colaboradoras, pues cuando más derechos y poderes recaben en la mujer se procurará menos del amor, dejando de ser un receptáculo de pasión sentimental, una máquina de placer. Aquí deja claro que se refiere más bien a este rol que ha asumido la mujer y casi que prefiere masculinizar, por así decirlo, a la mujer, hacer que la mujer adquiera el rol masculino. Incluso dirá que es conveniente que las mujeres se mezclen y se involucren en este marchar de la historia. Dice Marinetti: es preciso que las mujeres se mezclen en la historia a toda prisa, pues los machos están verdaderamente podridos de prudencia milenaria. Interesante aquí como Marinetti se mete con la virtud de la prudencia, que es aquella que mengua, que modera la acción humana. Y también interesante porque habíamos visto también en otros autores que se piensa pues que la mujer es más desmesurada en su actuar que el hombre. Obviamente no me voy a meter por este camino y no voy a pues a profundizar en ello. Aquí lo importante es que hagamos mover la máquina, no le metamos prudencia a la cosa, y si las mujeres tienen poca prudencia, mucho mejor. Y bueno, aquí otra frase que podría aclararnos más bien la opinión que tiene Marinetti respecto a la mujer. Dice: respecto a la pretendida inferioridad de la mujer, creemos que si el cuerpo y el espíritu de ésta hubieran sufrido a través de una larga serie de generaciones una educación idéntica a la recibida por el espíritu y el cuerpo del hombre, creemos, digo, que sería ocasión de hablar seriamente de igualdad entre ambos sexos. Bueno, aquí parece echarle la culpa a lo que es la educación del espíritu y del cuerpo. La educación que ha recibido uno y el otro son diferentes, por tanto no existe igualdad, a menos de que la mujer por varias generaciones reciba esta educación. Se podría hablar seriamente de igualdad entre ambos sexos. O sea, mejor dicho, a la final Marinetti no tiene una postura tan diferente a la que podría tener una feminista actual, una feminista de carácter más amazónico, podríamos decir. Incluso ambos, tanto esta feminista amazónica como Marinetti, estarían en contra de la institución de la familia. En la familia el hombre se encuentra acogido por varios amores: el amor a sus hijos, el amor a su esposa, el amor a su madre, etc. Es mejor que el hombre esté desprovisto de estos amores que lo adormecen y que lo amarran, y que salga al mundo real a luchar. Aquí deja una aclaración bastante importante también. Dice Marinetti: se nos asegura que un gobierno compuesto de mujeres o sostenido por ellas nos orientará fatalmente por vías del pacifismo y de cobardía tolstoyana a un triunfo definitivo del clericalismo y de la hipocresía moralista. Este es el pero que nos pone Marinetti, que si las mujeres acceden a la historia nos podrían llevar a esto, a esta hipocresía moralista, a un clericalismo. Marinetti dice:
podría ocurrir, y esto nos preocupa. Y esto es bastante interesante porque yo creo que a la final esto ha sido lo que ha ocurrido. Si bien hay un primer impulso, digamos, masculino, de masculinización, entre comillas, de la mujer, de todas formas, las mujeres en el poder sí que han propuesto políticas mucho más misericordes, cosa pues que no le gusta mucho a Marinetti. Un amigo en estos días me lo había comentado, no sé si citando a Jordan Peterson, no me acuerdo a quién estaba citando, que decía que precisamente el hecho de que las mujeres estén ahora mismo en política ha hecho que los estados desarrollen políticas sociales mucho más compasivas. Yo siempre he pensado que actualmente el estado ha intentado ocupar el puesto que le correspondía a la iglesia, la que se ocupaba de ayudar al prójimo, a levantar al caído, a alimentar al hambriento, ayudar a morir a los moribundos, ayudarlos a que no mueran solos o incluso aliviarles sus dolencias. Antiguamente era la iglesia, la cual siempre se ha visto, o desde la misma iglesia se ha entendido a la iglesia como una especie de madre, como una mujer. Por eso no es difícil para mí pensar que este progresismo actual es una especie a un retorno clericalista, por así decirlo. Claramente clérigos de una doctrina muy distinta. Será la doctrina de los derechos humanos, por ejemplo, el wokismo que llaman hoy, de la corrección política, la doctrina que está a favor de los más desfavorecidos, las minorías, los débiles, los ignorados por la sociedad, etc. Esto es un regreso a un moralismo, a este moralismo hipócrita que llama y que condena aquí Marinetti. Y es muy curioso porque todavía no sé muy bien por qué a la izquierda le gusta tanto Nietzsche. Yo creo que es quizás porque Nietzsche ataca bastante a la religión cristiana, pero muchas de las cosas que critica Nietzsche de esta religión cristiana bien también se le pueden atribuir a la socialdemocracia actual, al humanismo actual, a estas políticas donde la base o el principio es la idea de igualdad. Y creo que Nietzsche, si no estoy mal, dice algo interesante al respecto en el Anticristo. Voy a poner en pantalla alguna cita al respecto. Y en esto está de acuerdo Marinetti, sino que cito a Nietzsche porque Nietzsche no ha sido cancelado por la historia. Marinetti yo creo que se ha salvado porque ha creado una vanguardia que es imposible de ignorar. Es imposible que la historia del arte no hable de la vanguardia del futurismo. Y bueno, ya para terminar, una respuesta que ha recibido Marinetti respecto a este punto último que he tocado, respecto a la cuestión de la mujer. Una respuesta que hace una señora llamada Valentine de Saint-Point, un manifiesto que se llama Manifiesto de la Mujer Futurista. Respuesta Marinetti. Solo voy a aclarar un par de cosas interesantes. Primero, la cuestión de la igualdad. Valentine de Saint-Point dice: la mayoría de las mujeres no son ni superiores ni inferiores al hombre, son iguales. Ambos merecen el mismo desprecio. Bueno, aquí ya comienza esta señora con la polémica. Y de hecho es más polémica que Marinetti, creo yo. Ella establece una dicotomía masculinidad versus feminidad, rechazando la de hombre y mujer. Dice que el problema no está en los hombres y las mujeres, sino en la virilidad o masculinidad y la feminidad. Y lo que va a pregonar es que la mujer adquiera virilidad, adquiera masculinidad, sean más bestiales, sean más crueles, que dejen de ser, digamos, tan femeninas. Han habido momentos de la historia, dice ella, en donde ha predominado una tendencia o la otra, y ella quiere que renazca esta tendencia viril, esta tendencia bestial, pues, tanto en el hombre como en la mujer. Dice ella, tenemos que imponer un dogma de energía, más bestialidad, más animalidad. Solo la exageración opuesta a la feminidad es saludable. Tenemos que tomar a la bestia bruta como modelo. Aquí una gran diferencia que tiene con Marinetti es que ella, Valentine de Saint-Point, no está a favor de los derechos a la mujer. Eso es muy curioso, dice ella. No hay que darle a la mujer ninguno de los derechos que reclama el feminismo. Concederle estos derechos no producirá ninguno de los desórdenes anhelados por los futuristas, sino que, por el contrario, determinaría un exceso de orden. Yo creo que acá se refiere también a este moralismo, este retorno de moralismo que ocurriría si las mujeres estarían en el poder, a lo que se refería pues Marinetti anteriormente, de lo que ya habíamos hablado.
Yo creo que el punto aquí con Valentine de Saint-Point es que ella defiende los roles tradicionales de la mujer, pero virilizados. Ya vamos a ver cómo esta virilización de estos roles femeninos se transforman los mismos roles de la mujer. Dice ella: devolvámosle a la mujer su crueldad y su violencia. La mujer, dice, da los pasos para evitar que los soldados vayan a la guerra, o bien corre para abrazar al campeón victorioso. Y ella defiende esto segundo, que la mujer abrace al campeón victorioso, mas no la mujer enfermera que cuida a los debilitados, a los que han perdido y quedaron heridos, o esta otra mujer en casa que no quiere que su esposo vaya a la guerra. Ella más bien dirá que la mujer debe incitar al hombre a ir a la guerra y abrazar a los ganadores. Para Valentine de Saint-Point, la mujer es una inspiradora carnal. Hace correr la sangre o la contiene. La mujer cuida a sus hijos, los protege, pero también los puede incitar, los puede animar a que salgan al mundo a luchar. Y creo que aquí se propone una idea muchísimo más amazónica de la mujer, ya sea como una madre que, como había dicho, anima a sus hijos, o como una amante que también anima a sus pretendientes a luchar por ella. El rol de la esposa no está aquí contemplado. La mujer ocupaba un mejor papel como esta amante que no se posee y que para poseerla hay que enfrentarse con otros pretendientes, con otros hombres, con otros candidatos. También esto recuerda mucho a las cuestiones que hablan los MGTOW de la hipergamia y demás. Pues aquí yo creo que tanto en Marinetti como en Saint-Point hay una defensa de esta natural, entre comillas, pues natural hipergamia, y se valora como positiva, porque esto va a ser el incentivo por el cual los hombres van a luchar entre ellos para llegar a ser el mejor y por tanto adquirir este trofeo que sería la mujer. Esto lo dice también Valentine de Saint-Point, sin hablar pues de la palabra hipergamia, que creo que es relativamente moderna o actual. Y esto muy acorde a la defensa que hace Valentine de Saint-Point de la lujuria. Y esto es muy interesante porque también creo que es una diferencia que tiene con Marinetti. Marinetti no se mostraba tan defensor de la lujuria, creo que consideraba y tendía a considerar la lujuria o el placer como una especie de adormecedor. Aquí Saint-Point considera la lujuria más bien como un incitador, un animador. De hecho tiene un manifiesto sobre la lujuria, tiene un manifiesto futurista de la lujuria, así se llama. En este manifiesto dice que la lujuria es una fuerza. La lujuria incita, motiva, estimula. Es el acto de crear, es creación. Es el premio para los conquistadores. Y pone un ejemplo bastante polémico. Después de una batalla en la que mueren hombres, es normal que los vencedores, seleccionados por la guerra, lleguen hasta la Violatán, en el país conquistado, para recrear algo de vida. Bueno, esto ocurría mucho y yo creo que son demasiados los casos históricos que tenemos para dar cuenta pues de esto que está diciendo ella, cuando un ejército invade con éxito una ciudad ajena y bueno, ya proceden a tomar a mujeres y bueno, y etcétera. Y ella menciona esto como si fuese algo positivo, pero ya habiendo claro asumido junto a los demás futuristas a la guerra como algo positivo también, no deseable necesariamente, pero sí parte pues de esta revolución constante a la que estaban dispuestos a vivir y a promover. La lujuria para ella impulsa no solo a estos guerreros, sino también a, digamos, estos guerreros burgueses o neoguerreros como los empresarios, los banqueros, los artistas. La lujuria, y esto es muy deleuziano me parece también, el deseo, la lujuria también precede este acto creador del artista. Y también acepta junto a Marinetti que tras, digamos, el acto sexual sí que hay un descanso. En la lujuria y en el ejercicio de esta procede un descanso, pero un descanso necesario, diría ella, necesario para renovar las fuerzas. Y bueno, yo creo que la postura respecto a la sexualidad en el futurismo es conflictiva, porque como había mencionado, un Marinetti al comienzo no se mostraba muy asertivo respecto a estas posturas tan hedonistas, podríamos decir. Marinetti nos dice, por ejemplo, pero hace falta
Pero hace falta para esto que los machos contemporáneos, al fin, harto de novelas eróticas y del doble alcohol sentimental y lujurioso, definitivamente inmunizados contra la enfermedad del amor, aprendan poco a poco a destruir en ellos todos los dolores del corazón, desgarrando a diario sus afecciones y distrayendo continuamente su sexo y su imaginación. Yo creo que por un lado se puede entender aquello de distraer su sexo por medio de hacer ejercicio del mismo sexo, mantenerlo distraído y no adentrarse en cuestiones románticas o en cuestiones amorosas ni nada de eso. Pero yo creo que aquí Marinetti se refiere más que todo a esta distracción del sexo y de la imaginación, más que todo a no pensar en ese tipo de cosas, a concentrarse y a encaminarse hacia otros sitios. En este canal también le habíamos dedicado un video a Edmund Burke y recuerdo que él dice, yo creo que por este lado también va Marinetti, que Edmund Burke decía que mientras que el placer relaja los músculos, el placer nos adormece y nos detiene, la experiencia de lo sublime que tras de sí y además también precedida por el terror, esa experiencia lo que hace es más bien mantenernos en un estado de tensión, pero una tensión deliciosa, análoga al ejercicio, una tensión que nos anima a movernos, que nos incita a la actividad. Yo creo que aquí por este camino también va Marinetti en este rechazo que hace del placer, y para ello también creo que esta cita lo puede aclarar mejor. Dice Marinetti: estamos persuadidos de que el amor, sentimiento y lujuria es la cosa menos natural del mundo. En esto no hay nada de natural más que la continuación de la especie. Pero también en una parte habla de que este hombre multiplicado conservará su energía genital. Y aquí también queda la duda. ¿Conserva la energía genital como por ejemplo una persona conserva su músculo haciendo ejercicio constante de ese mismo músculo? ¿O por el contrario conserva la energía genital conteniéndola y guardándola para evitar que se gaste? Aunque también cabe señalar que Marinetti tiene otro texto llamado Cómo seducir a una mujer, creo que ese es su nombre, en donde se muestra mucho más receptivo a esta cuestión del placer y de la lujuria y del sexo. Y posterior o alternativamente a Marinetti ya vimos la postura de una Valentine de Saint-Point, pero también hay otros futuristas como un señor llamado Italo Tavolato, el cual tiene unos textos también muy respecto a este tema, tanto uno llamado como Contra la moral sexual y otro llamado Elogio de la prostitución, y los textos están encaminados a lo que sus títulos dicen básicamente. Aquí la cuestión con el sexo y el futurismo es que creo que la lujuria, el placer sexual aparece para solucionar un problema que a mi parecer quedó vacío, que fue el problema del fin. Si bien hemos afirmado la vida, el impulso vital, la voluntad de poder, todavía no hemos respondido para qué, ¿cierto? ¿Para qué esa voluntad de poder? ¿Para qué la vida? La respuesta sería, bueno, para incrementar la misma vida, para incrementar la misma voluntad de poder. Pero yo siento que esa no es una respuesta que sacie la mente humana. Y este video que ya había mencionado, este video que yo le había dedicado a Bachofen ya hace como un año, recuerdo que Bachofen también intenta hacer una especie de genealogía de la civilización. Y esta etapa que habíamos caracterizado, que habíamos nombrado con el nombre de titanismo, él también utiliza el término etaerismo, refiriéndose pues a estas prostitutas antiguas de Grecia, y lo hace porque decía que aquí las mujeres estaban simplemente sometidas a la fuerza, al imperio de la fuerza de estos hombres titánicos. Si seguimos estos pasos que daba Schoffen, a la final aparece este prototipo masculino del hombre apolíneo, que sí que se mueve por estos deberes que vienen de arriba, diría Bachofen también, como el ejemplo antes mencionado de Hércules, quien escucha y obedece a esta razón olímpica, a esta diosa que es la misma diosa de la razón. Este hombre apolíneo o este héroe olímpico aparece en el momento en el que el hombre se hace responsable de sus actos, y principalmente se refiere al acto sexual, cuando el hombre concibe a ese ser que nace de la mujer como hijo suyo.
Y para mí esto es lo que le hace falta a esta propuesta futurista. Si bien puedo estar de acuerdo con este vitalismo, con cierto vitalismo, no lo concibo, por lo menos no lo admito como una fuerza ciega y nada más. Creo que sí hace falta preguntarse por los fines. ¿Para qué vamos a hacer uso de esta energía, de esta fuerza? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y por tanto, de aquí se sigue esa responsabilidad de la fuerza que yo imprimo. Sin tener claro ese fin, me parece que uno queda subordinado a saciar los apetitos más inmediatos. Y aquí aparece esta lujuria, como para rescatar a este hombre titánico, entre comillas, rescatarlo, para darle un propósito a este hombre titánico. Un propósito que paradójicamente, y esto lo admite tanto Marinetti como Valentin de Saint-Point, que lo adormece, lo aquieta, lo debilita y lo subordina ante ese objeto de deseo, ante la mujer. Y para terminar, cito aquí un párrafo de Marinetti. Dice Marinetti: nos es preciso reducir nuestra necesidad de afectos a ese mínimo ya obtenido por ciertos celibatarios de 40 años que sofocan fácilmente la sed de su corazón afectuoso con las calurosas locuras de un perrillo de aguas revoltoso y saltarín. El hombre futuro reducirá su corazón a su verdadera función distributiva. El corazón debe ser, en cierto modo, una especie de estómago del cerebro, que se nutra metódicamente para que el espíritu pueda entrar en actividad. Hoy se encuentran ya hombres que cruzan por la vida casi sin amor, en una atmósfera color de acero. Hagamos de manera que el número de estos hombres ejemplares vayan en aumento. Estos hombres enérgicos no tienen una amable querida a quien visitar de noche, pero gustan de comprobar cada mañana con una bagatela amorosa el estado perfecto de su máquina orgánica.